Ya estamos de vuelta aquí en Mañanera 360 y estamos por comunicarnos con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, pero mientras lo logramos, tenemos que comentar, hay varios ajonjolices. O sea, varios temas el día de esta hoy, sección. varios temas de esta Estimada sección. Azul, déjame, antes de cambiar a este tema, nada más comentarlo de Reforma, porque es una joya en Templo Mayor. Critican a López Obrador porque dicen que estaba resolviendo la emergencia con su iPhone neoliberal. Y bueno, pues yo creo que no entienden lo que es el neoliberalismo, que es la privatización de los servicios públicos. Es cuando el Estado renunció a dar ciertos servicios y entregó con prácticas de corrupción a privados grandes negocios. Ese es el neoliberalismo. No tiene que ver con que supuestamente un producto sea neoliberal. O sea, además el presidente está peleado con las empresas privadas y por eso tiene su teléfono. Ahora, esperaban, no sé, ver una baticueva, que el presidente se metiera ahí y hubiera no sé qué tantas cosas, y simplemente estuvo hablando con gobernadores y con que le la estaban jefa de refiriendo, gobierno. porque esa es la otra crítica del Reforma, ¿no? No es posible que a partir de su teléfono se detonara toda la estrategia de atención a una crisis como esta. Y bueno, pues no puede estar más equivocado Reforma, porque lo que estaban haciendo los gobernadores es darle el parte al presidente de lo que ya estaba detonado, porque existe ese plan por parte de la Coordinación de Protección Civil, ya está perfectamente trazado y también en comunicación con los estados. Entonces los estados más bien estaban diciendo, bueno, el trabajo que hicimos y en donde vamos es esto, pero no es que el presidente, o sea, que si el presidente no se puede comunicar con ellos, entonces no pasa nada. Pues qué cosa más irracional de pensar, Sí, ¿no? sí, y dijo, bueno, señala Reforma, lo que pasa es que habló de una manera muy autoritaria, como si fueran sus empleados. Bueno, ya nada les gusta y están absolutamente en el absurdo, y como si no pudiera tener un teléfono el presidente iPhone. Pero bueno, a propósito, salieron otros temas, estimada Salieron Azul. otros temas. Uno de ellos es el de la salud. Ayer tú comentabas esto de Biden, de que declaraba, ¿no?, por terminada la pandemia. Es interesante porque eso no está sucediendo aquí en México, ojo. Pero le preguntan directamente al subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, si ya iba a dejar de ser obligatorio el uso de cubrebocas en el país, y el subsecretario se asombra y dice, aquí en realidad nunca ha sido obligatorio, siempre hemos apelado al convencimiento y a la persuasión de las personas, y a que a través de la conciencia que se pueda generar y con información, entonces puedan tomar las mejores decisiones, como por ejemplo la vacunación. 92% nos estaban reportando ahora de cobertura de vacunación, que tampoco es obligatoria. Lo mismo con el cubrebocas, aunque en algunos estados determinaron que sí y ahora están echando para atrás, pero esto fue lo que explicó el subsecretario Hugo López-Gatell. Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio, porque nunca lo fue. Lo hemos recomendado. En las distintas acciones que el gobierno de México tomó para enfrentar la pandemia de COVID, tomamos una serie de decisiones cuidando mucho siempre el balance entre la intención de proteger la salud mediante distintos mecanismos, la sana distancia, en su momento el cubrebocas, varias otras acciones, pero cuidar a la sociedad, sobre todo a quienes tienen mayores carencias. Una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacune, y hemos logrado cobertura del 92% en personas adultas. No lo es el cubrebocas, y México ha sido uno de los países, el pueblo de México, uno de los pueblos que más utiliza el cubrebocas y que durante más tiempo ha utilizado el cubrebocas. Entonces, seguimos convencidos de que informando, persuadiendo, explicando la importancia que tienen las distintas medidas de salud pública, se logran los cambios más profundos, porque el pueblo de México adopta esas decisiones. Lo que es increíble es que durante la pandemia el subsecretario López-Gatell dio 825 conferencias, explicaciones, una y otra vez, y le pregunten este tipo de cosas. Y bueno, ¿por qué no fue coercitivo en el caso de México? Por ejemplo, la utilización del cubrebocas
y la vacunación, porque precisamente se evitó medidas que pudieran generar en la población incluso situaciones de violencia. Hay que recordar el caso emblemático de Jalisco. Ahí sí, tremendo. El gobernador Enrique Alfaro, con tal de agradar a la tribuna conservadora, se puso muy bravo diciendo, aquí todos con cubrebocas y va a ser obligatorio, y nadie en el espacio público sin cubrebocas. ¿Y qué pasó en un municipio que, recordamos el caso de Giovanni, lo levantan por no tener cubrebocas, lo golpean los policías municipales y se les pasa la mano, como coloquialmente se dice, y lo matan? Y lo vimos en varios estados, en realidad, hasta que de pronto esto se hizo tema, se discutió y se echaron para atrás, porque justo vimos el tema de Jalisco, pero también en Guerrero de pronto agarraban a palos a la gente que salía sin cubrebocas. En fin, fue todo un tema. Pero dos cosas muy chistosas pasaron. Una, que la gente se persuadió a sí misma de que tenía que usar en distintas condiciones, con la información adecuada, en distintas condiciones, el cubrebocas para no contagiar. Y la segunda es que nunca se tuvo que hacer, o sea, bueno, tiene que ver con lo mismo, nunca se tuvo que hacer obligatorio. Sin embargo, esto siempre estuvo en medio de un discurso que decías del conservadurismo, en donde todo el tiempo planteaban que por no hacerlo obligatorio, entonces el subsecretario Hugo López-Gatell era un criminal. Sí. Y nuestras cifras son que México está entre los lugares de mayor uso del cubrebocas. O sea, hay unas contradicciones que yo pienso que no pueden ya ni siquiera... Ya no se sostiene, tienes razón. Sostener, sí, exacto. Porque si uno va a Estados Unidos, no existe el cubrebocas. No les interesa, no les importa. No. O sea, es increíble. Aquí, como dices, nos estamos cuidando nosotros mismos y creo que estamos haciendo bien. De hecho, también se habló de estos datos en semanas recientes. No ha habido ya una propagación de la pandemia como tal, por eso se une el presidente López Obrador a la postura de Biden, que mantiene el virus vigente, sí, por un lado, pero ya no es una pandemia. Entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador sobre este asunto. Vamos a escuchar. ¿Sí lo tenemos? Bueno, creo que ya es López Gatell. El Comité de Nueva Normalidad, lo encabeza el IMSS, aquí presente su director general, participa desde luego la Secretaría de Salud, porque el secretario es autoridad sanitaria, y también la Secretaria del Trabajo y la Secretaria de Economía. Conjuntamente decidimos sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, que son muchísimas, incluye los aeropuertos, incluye los aviones. Y hay una serie de intervenciones, acciones, como los filtros, como el uso del cubrebocas, como la disponibilidad de alcohol gel y varias otras, que en su momento fueron indispensables para un retorno seguro a las actividades laborales. En este momento ya no son indispensables. Poco antes de la quinta ola ya no lo eran y queríamos suspender la vigencia de esas actividades, que fueron decretadas en el Diario Oficial en julio del año pasado. Antepasado ya. Pero vino la quinta ola y desde luego consideramos que era inoportuno que ese fuera el momento de suspenderlas. En este momento ya está en revisión y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial, con la disposición del secretario de Salud, el titular del IMSS y las secretarias de Trabajo y Economía, ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral. Bueno, ahí sobre este tema ya no estamos en un estado de alerta, de alarma, y tampoco reaccionando con la política pública, como bien lo está refiriendo ya el doctor Hugo López-Gatell. Sin embargo, bueno, tampoco ha terminado y ya hemos escuchado en otras veces que a partir de este momento veremos, ¿no?, distintos momentos en donde por temporadas habrá más incidencia, ¿no?, del contagio, por otras temporadas no, pero bueno, está la vacunación, eso es lo fundamental al final de cuentas, y los cuidados que ya conocemos. Vamos a otro tema, o bueno, más bien vamos a regresarnos al tema del sismo del día de ayer. Tenemos en la línea telefónica a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Muy buenos días, gobernadora.
Muy buenos días, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro estado de Colima. Pues cuéntenos, gobernadora, tenemos datos, los datos que al corte que nos hicieron esta mañana nos dio la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. ¿Cómo están las cosas en Colima en este momento? Pues sí, efectivamente, como saben, estamos muy cerca del lugar del epicentro del sismo de ayer, por lo tanto aquí en Colima se sintió con alguna intensidad importante. Tuvimos ya revisión de hospitales públicos, que fue el primer espacio al que estuvimos acudiendo. Encontramos daños en 4 de ellos. Uno, que se mantiene el personal y los pacientes evacuados hasta no tener el dictamen estructural del mismo. Con la réplica de hoy en la madrugada, pues tendremos que volver a hacer una revisión en cada uno de estos hospitales. Y por otra parte también tuvimos el cierre de 2 carreteras por derrumbes. Ya estamos trabajando en ellos para que pueda quedar restablecida la comunicación. Estamos recibiendo la información de los diferentes planteles educativos que pudieran haber tenido alguna afectación. Afortunadamente pareciera que son daños materiales menores, sin embargo, hasta no tener dictámenes estructurales es que podremos tener una información más precisa o una cifra más precisa. También decirte que decidimos suspender las clases el día de hoy en el estado de Colima hasta poder tener evaluación de los planteles educativos, y que se habilitaron temporalmente 3 albergues. Sin embargo, ha sido muy poca la población que se ha acercado a los mismos. Hay un dato preliminar de alrededor de 200 viviendas con alguna afectación. Algunas son afectaciones menores. Estaremos comenzando también ya la visita y para la supervisión y validación de estos posibles daños. Sigue en su agenda inmediata, gobernadora, me imagino que se va a reunir con autoridades federales. El Estado mexicano estará presente, sobre todo porque estamos hablando que es una de las entidades más afectadas por el sismo. ¿Qué sigue, gobernadora? ¿Hará recorridos en las comunidades? Sí, el día de ayer tuvimos comunicación con el presidente de México. La verdad es que el presidente, el gobierno de México siempre han estado para Colima y para las y los colimenses en los momentos más complicados. Lo fue en el momento de la crisis financiera cuando recibimos este gobierno. Estuvieron en estos momentos difíciles en materia de seguridad, y estoy convencida que en esta ocasión no será la excepción, que contaremos con el respaldo del gobierno de México. Efectivamente, hoy nosotros estaremos haciendo diferentes visitas en campo. Ayer estuvimos en los hospitales, hoy estaremos haciendo recorridos por escuelas y por viviendas, y el día de hoy también llega personal del gobierno de México de las áreas de salud, de infraestructura carretera y de protección civil para ayudarnos también a hacer esta evaluación de daños. No hay reportes hasta este momento, gobernadora, de más personas que hayan quedado atrapadas en algún inmueble ni nada por el estilo. Imagino que seguirán con la ayuda. También veíamos que se detona el plan de N3, está Marina, está la Guardia Nacional ahí en apoyo al trabajo que están haciendo ahí en el Estado. Así es, está ya el plan de N3 establecido por parte de las corporaciones federales. Tanto Sedena, Marina como Guardia Nacional han estado ayudando en estos patrullajes y en estas actividades de brindar atención a la sociedad colimense. Y también nosotros vamos a seguir informando de manera puntual. Nuestro llamado es a que nos mantengamos las y los colimenses atentos solamente de la información oficial. Y más tarde tendremos un corte alrededor de las 4 de la tarde para determinar si el día de mañana podemos reanudar las clases ya en la mayoría de los planteles educativos. Y sobre las 2 personas fallecidas, ¿podría haber algún tipo de indemnización o de ayuda a los familiares de estas víctimas? Como gobierno del Estado vamos a acercarnos con los familiares de estas 2 personas fallecidas y también de quienes han sufrido algunas afectaciones. No tenemos reporte de que haya ninguna otra persona en calidad de desaparecida a razón de este sismo. Sin embargo, sí tenemos 3 personas que sufrieron quemaduras a consecuencia del estallido de un cilindro de gas a consecuencia de este sismo. Ya están siendo atendidas debidamente, y también con ellas y con ellos estaremos nosotros como gobierno del Estado acercándonos y brindando todo el apoyo necesario.
Muy bien, gobernadora, ya no le vamos a quitar más tiempo, nada más una última pregunta. Hace un momento mencionó justamente que hizo un llamado a la población a que esté atenta a la información oficial. Esto es algo muy importante en momentos críticos como este. Le querría preguntar si habría alguna información que quisiera aclarar o que vieron correr en este momento para la población de Colima. Sí, estuvo circulando que había una alerta de tsunami, cosa que no fue confirmada. La verdad, para nosotros es importante que se mantenga la calma por parte de la población. Sí hubo variaciones en los oleajes en la costa de manera natural a consecuencia de este movimiento telúrico, sin embargo, nada de gravedad y se descarta la alerta de tsunami. Bien, este dato es muy importante, bueno, gobernadora. Muchas gracias por la entrevista. Nada más subrayar que en otro tema el presidente López Obrador continuamente le reconoce su firmeza en lo que hace a la violencia que hay en Colima. Gobernadora, dice el presidente que no está sola. ¿Cómo ve esa expresión? Nuestro compromiso es cumplirle a las y los colimenses y estar a la altura de la confianza que nos entregaron. Sabíamos que ese era el principal tema con el que nosotros tendríamos que trabajar y fortalecer en nuestro estado, y la verdad es que me he sentido absolutamente respaldada por parte del Gobierno de México y por todas sus corporaciones, por el presidente mismo. Estamos nosotros dispuestas a hacer frente a todo lo que se requiera para recuperar la paz en el estado de Colima. Muchas gracias por la entrevista, gobernadora. Gracias, gobernadora, y los micrófonos abiertos para cualquier información. Muy buen día. Muy buen día. Bueno, pues ahí está Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, joven, y bueno, pues también le pregunté al final sobre esto porque ha habido amenazas directas del crimen organizado hacia el círculo inmediato de la propia gobernadora, porque sí se entendían muy bien con los anteriores, allá sobre todo en Manzanillo, que es un puerto de entrada de la droga, y vaya que es complejo el panorama. Sí, sin duda. De hecho, ahorita hay un apoyo en razón de esta crisis que tiene que ver con el sismo, pero lleva el apoyo especial para Colima ya varios meses en función de estas amenazas y de estas acciones que ha tomado diversos grupos del crimen organizado allá en el estado de Colima. Una cosa lamentable que se está atendiendo efectivamente, como ahora nos estaban refiriendo. Bueno, vamos a otros temas, porque también se habló del INE. Hoy estuvo Nancy Flores de la revista Contralínea y varios temas sacó ahí, uno de ellos sobre los órganos autónomos, una cosa que ya hemos mencionado aquí, que es las acciones que se han dado, que se han leído, y bueno, y pienso yo que no se pueden leer de otra manera, como censura a varios periodistas, a varios ciudadanos. Y habló de la necesidad de una reforma electoral que hoy el presidente dice difícilmente se va a dar, ¿no? Esta reforma ya para estos momentos. Hay otras discusiones y otras reformas legislativas en puerta. Esa, además, muy cantado está que no se va a aprobar por la oposición. Porque los opositores, hay que decirlo, Steve Azul, tienen un árbitro a modo. O sea, ¿cómo van a cambiar las reglas del juego si los que mandan en el INE están apapachando todo el tiempo a los opositores? Pues es hasta una decisión racional para la oposición no mover nada. Así es. Se requieren las 2/3 partes, por eso dice el presidente. Y no va a suceder. No lo vamos a construir. Y no va a suceder. Sin embargo, dice, bueno, lo importante es que se siga denunciando, se siga poniendo el dedo en la llaga sobre estas cosas que ocurren y que eventualmente sí tendrían que llevar a una reforma que, por cierto, no habla y de hecho dice muy puntualmente, no se trata de desaparecer estos órganos autónomos, sino de que trabajen conforme a lo que es su misión. Vamos a escuchar. No hay que desaparecerlo, sencillamente pues hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría, y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso, ¿no? Es algo parecido a lo del INE y del tribunal acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho en su momento llevar a cabo reformas para
que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó. Y a propósito de desmontar al neoliberalismo, también se está propugnando por políticas públicas que nos permitan la soberanía energética, en particular el asunto del combustible, que dejemos de comprarlo de los Estados Unidos. Y por eso Dos Bocas, que ya fue esta refinería, hay que recordar, la refinería Olmeca, inaugurada en su primera etapa, pero los difusores de noticias falsas siguen diciendo que va a costar mucho más de lo que tiene que ver con la realidad, y por eso el presidente dice, están molestos los adversarios, pero no importa, nosotros seguimos con el proyecto. Vamos a escuchar. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex. Le autorizaron hasta 12,000 millones de dólares. Y seguramente van a destinarse otros recursos, porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20,000 millones de dólares. Bueno, ahí está la aclaración sobre el tema del costo de Dos Bocas, que es hacia donde se han ido, y también hay que decir con esta supuesta máscara de estamos viéndonos neutros sobre los datos, ¿no? Entonces va a salir más caro, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, este tipo de argumentaciones que han dado y claro que el presidente frente a eso dice, pues lo que pasa es que están muy enojados. ¿Y por qué están muy enojados? Pues porque no solamente se hace un replanteamiento del plan que existía, que era de que nosotros compráramos, o sea, vendiéramos materia prima y compráramos todo, ya por ejemplo el combustible, ¿no? Como lo que ha dicho de las naranjas. Vendemos las naranjas y compramos el jugo, así con los combustibles. No solamente eso, es que era prácticamente vender nuestros recursos, sino también pues el hecho de desmantelar una serie de negocios que estaban en marcha, ¿no? Y entonces menciona pues varios entuertos que ya han sido corregidos en materia energética, particularmente con el gas y con el petróleo. Habla de Odebrecht, habla de Talos. De Talos. Ahora, costosa la corrupción. Esa sí que nos costaba, porque estamos hablando de inversión en lo que hace Dos Bocas al Tren Maya. O sea, obras que van a perdurar y que tienen sentido, y además un sentido social. Es para ayudar a detonar el crecimiento económico. ¿Cómo se detonaba el crecimiento económico si cada vez Salinas, Fox, Calderón tenían más dinero en sus bolsillos? Pues no, ¿verdad? No, ni generosos son, además. Todavía quieren más y andan lamentándose todo el día porque no les llega más recursos públicos. Entonces, costosa la corrupción, sin duda. Entonces, en ese sentido, el presidente señaló que durante mucho tiempo hubo un sector de periodistas, de intelectuales, que consintieron, que apapacharon a estos políticos. Hemos hecho referencia, por ejemplo, a Aguilar Camín. Él sí, de plano, le decía a Salinas en sus tiempos de presidente, señor, nuestras finanzas andan mal, y Salinas le firmaba unos chequezazos de la partida secreta. O sea, digo, de ahí venimos, y eso se acabó. Y por eso también la molestia. Habló del fuera máscaras el presidente, ¿no? Del fuera máscaras, porque ahora pues no está como claramente, o no hay un cheque que pueda ser documentado a lo mejor, pero entonces lo que hay en su lugar es pues toda una simulación de no, pues nosotros estamos por ciertas causas, estamos por la sociedad civil, hablando como voceros de la sociedad civil, no de intereses particulares, en fin. Y bueno, el presidente en función de eso retoma un tuit de Fabricio Mejía, del escritor, intelectual, periodista Fabricio Mejía, en donde pues le da al clavo qué es la sociedad civil, que ahora plantean en todo este marco de simulación. Antes fingían que eran liberales, que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil. Hay un tuit de Fabricio que es así, certero, de la llamada sociedad civil, que supuestamente son los que no tienen partido
que son independientes, que son autónomos. Claro que tienen partido y claro que no son independientes, o son independientes del pueblo, no del poder. Pero sí, ¿a poco no está el aleccionador? Y el presidente López Obrador también habló de lo que sucede en Sonora. Le preguntaron en específico cómo ve a Alfonso Durazo como gobernador. Dice, va muy bien. Evitó una crisis como lo que sucedió con Monterrey allá en Nuevo León. Y de paso, pues sí, le dio un llegue, la verdad, a Samuel García, que por más que anduvo simulando ahí con ciertas medidas, le fue terrible en la crisis. Vamos a escuchar sobre lo que se evitó en Sonora con Alfonso Durazo. En Sonora estuvieron a punto de caer en una crisis parecida a la de Monterrey y la zona conurbada, por falta de agua. Y la actuación del gobernador ayudó mucho, porque consiguió bombas especiales. La política es virtud y es fortuna. Entonces, Alfonso, silenciosamente, porque no había que alarmar a la población, lo que había que hacer era aplicarse, y lo hizo. Nada más me informó para que en un momento dado interviniéramos, pero él pudo, solo. Entonces, es un buen gobernador. Bueno, y dice, solo dos cosas que son tremendas, solo y silenciosamente, a diferencia de, no vamos a decir aquí, pero ya usted juzgará. Vámonos con el plato fuerte. Así es.